Entonces, ¿por qué predicar el Evangelio a toda criatura? La siguiente pregunta que consideramos es ¿por qué predicar el Evangelio a toda criatura? Si Dios el Padre ha predestinado solo a un número limitado para ser salvos, si Dios el Hijo murió para efectuar la salvación solo de aquellos que le fueron dados por el Padre, y si Dios el Espíritu no está tratando de dar vida a nadie excepto a los elegidos de Dios, entonces, ¿cuál es el propósito de proclamar el Evangelio al mundo en general? ¿Y cuál es el punto de decirles a los pecadores que todo aquel que cree en Cristo no se perderá, mas tendrá vida eterna? Primero, es de gran importancia que tengamos claro la naturaleza del Evangelio mismo. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios acerca de Cristo y no acerca de los pecadores. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:3. Dios habría proclamado por todas partes el hecho asombroso de que su propio y bendito Hijo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Pues debe darse un testimonio universal del incomparable valor de la persona y obra de Cristo. Note la palabra testimonio en Mateo 24:14. El Evangelio es el testimonio de Dios, de las perfecciones de su Hijo. Note las palabras del apóstol, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Segunda de Corintios 2:15. Con respecto al carácter y contenido del Evangelio, hoy prevalece la mayor confusión. El Evangelio no es una oferta para ser difundida por vendedores ambulantes evangélicos. El Evangelio no es una mera invitación, sino una proclamación acerca de Cristo. Y esta es la verdad, lo crean los hombres o no. A nadie se le pide que crea que Cristo murió por él en particular. El Evangelio, en resumen, es este. Cristo murió por los pecadores. Tú eres un pecador. Cree en Cristo y serás salvo. En el Evangelio, Dios simplemente anuncia los términos bajo los cuales los hombres pueden ser salvos, es decir, el arrepentimiento y la fe, e indiscriminadamente a todos se les ordena cumplirlos. En segundo lugar, el arrepentimiento y la remisión de los pecados deben predicarse en el nombre del Señor Jesús a todas las naciones. Lucas 24:47. Porque los elegidos de Dios están dispersos entre todas las naciones y es por la predicación y el oír del Evangelio que son llamados de entre el mundo. El Evangelio es el medio que Dios usa para salvar a sus propios escogidos. Por naturaleza, los elegidos de Dios son hijos de ira, lo mismo que los demás. Son pecadores perdidos que necesitan un Salvador, y sin Cristo no hay solución para ellos. Por lo tanto, deben creer en el Evangelio antes de poder regocijarse en el conocimiento del perdón de los pecados. El Evangelio es el aventador de Dios, porque separa la paja del trigo y recoge este último en su granero. En tercer lugar, debe notarse que Dios tiene otros propósitos en la predicación del Evangelio, además de la salvación de sus propios elegidos. El mundo existe para el bien de los elegidos. Sin embargo, otros se benefician del mundo también. Entonces, la palabra se predica por causa de los elegidos, pero otros tienen el beneficio de un llamado externo. El sol brilla aunque los ciegos no lo vean. La lluvia cae sobre montañas rocosas y desiertos áridos, así como sobre los valles fructíferos. Así también, Dios permite que el Evangelio llegue hasta los oídos de los no elegidos. El poder del Evangelio es una de las agencias de Dios para contener la maldad del mundo. Muchos de los que nunca son salvados por el Evangelio son reformados, sus concupiscencias se refrenan y se les impide empeorar. Además, la predicación del Evangelio a los no elegidos se convierte en aquello que prueba
el carácter de ellos de manera admirable. Expone a los pecadores empedernidos su pecado. Demuestra que sus corazones están enemistados contra Dios. Justifica la declaración de Cristo de que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Finalmente, es suficiente que sepamos que se nos manda que prediquemos el Evangelio a toda criatura. No nos corresponde a nosotros razonar sobre la coherencia entre esto y el hecho de que pocos son los elegidos. Nos corresponde obedecer. Es cosa fácil hacer preguntas sobre los caminos de Dios que ninguna mente finita puede sondear completamente. Nosotros también podríamos volvernos y recordarle al objetor que nuestro Señor declaró: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Marcos 3, 28-29. Y no puede haber ninguna duda de que algunos de los judíos eran culpables de este mismo pecado, y por tanto la destrucción de estos judíos sería inevitable. Sin embargo, apenas 2 meses después ordenó a sus discípulos que predicaran el Evangelio a toda criatura. Cuando el objetor pueda mostrarnos la coherencia de estas dos cosas, el hecho de que algunos de los judíos habían cometido el pecado imperdonable y el hecho de que a ellos se les iba a predicar el Evangelio, nos comprometeremos a proporcionar una solución más satisfactoria que la dada anteriormente, para armonizar entre una proclamación universal del Evangelio y una limitación de su poder salvífico hacia aquellos que Dios ha predestinado para ser conformados a la imagen de su Hijo. Una vez más, decimos, no nos corresponde a nosotros razonar sobre el Evangelio, es nuestro deber predicarlo. Cuando Dios le ordenó a Abraham que ofreciera a su hijo en holocausto, él pudo haber objetado que este mandamiento era inconsistente con su promesa: en Isaac te será llamada descendencia. Pero en lugar de discutir, obedeció y dejó que Dios armonizara su promesa y su precepto. Jeremías podría haber argumentado de que Dios le había ordenado que hiciera lo que era completamente irrazonable cuando dijo: tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. En Jeremías 7:27. Sin embargo, el profeta obedeció. Ezequiel también podría haberse quejado de que el Señor le estaba pidiendo algo difícil cuando dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ezequiel 3, 4-7. Pero, alma mía, aunque la verdad sea tan brillante que deslumbre y confunda tu vista, aún así obedece su palabra escrita y espera el gran día decisivo. Esto lo dijo Isaac Watts. Bien se ha dicho, el Evangelio no ha perdido nada de su antiguo poder. Es igual de poderoso hoy como cuando se predicó por primera vez. Es poder de Dios para salvación. El Evangelio no necesita que se le tenga lástima, ni necesita ayuda, ni aún sirvienta. Puede superar todos los obstáculos y derribar todas las barreras. No es necesario usar ningún dispositivo humano para preparar al pecador para recibirlo, porque si Dios lo ha enviado, ningún poder puede impedirlo, y si Él no es quien lo envía, ningún poder puede hacerlo efectivo.